Bajo la luz temblorosa del fuego, la humanidad aprendió dos cosas fundamentales: cocinar mamut y reírse del que no sabía cocinarlo. La burla, esa risa con colmillos, nació probablemente en el mismo instante en que alguien tropezó con una raíz y los demás decidieron que aquello, además de gracioso, era pedagogico. Desde entonces, reírse del otro no fue solo entretenimiento, fue una herramienta de cohesión, una forma ancestral de decir: ¿te queremos? Pero deja de ser tan idiota. El grupo necesitaba unidad, y la unidad necesitaba un enemigo, aunque fuera temporal. A veces ese enemigo era un tigre dientes de sable. Otras veces, el primo que intentó encender fuego soplando hacia adentro. Así surgió la burla ritual. El gran pegamento invisible de la tribu, tan fuerte como el pegamento escolar, pero sin olor a trauma infantil. La risa era un acto político, aunque nadie lo llamara así. Cada carcajada reafirmaba el orden interno. Reírse del torpe mantenía a todos atentos, disciplinados, temerosos de convertirse en el próximo meme oral. La burla era una forma de control social. Un código invisible que decía: no te separes demasiado del grupo, o serás el chiste de la noche. Los arqueólogos han encontrado indicios de esto. Pinturas rupestres donde un grupo de figuras parece señalar a otra que ha caído. El pie resbalado, el brazo extendido, las líneas que sugieren movimiento y, sobre todo, las pequeñas marcas alrededor del rostro, interpretadas por los expertos como las primeras onomatopeyas de risa. En versión piedra. Esas risas talladas en rocas son la prueba de que el humor nació mucho antes que la vergüenza ajena, y probablemente con más fuego de fondo. El fuego, precisamente, era el centro de todo. No solo calentaba, también iluminaba los errores ajenos. La fogata era el primer teatro del mundo. Allí, los cazadores imitaban torpemente al que había fallado el lanzamiento, exagerando su gesto, provocando carcajadas que servían de catarsis colectiva. Era comedia, sí, pero también advertencia. No hagas el ridículo frente al mamut, o serás recordado para siempre como el que lo asustó con un estornudo. En esa sociedad sin escritura, la memoria dependía de la oralidad, y nada se recordaba mejor que una buena burla. Los sabios de la tribu lo sabían. Si querías que alguien aprendiera, conviértelo en chiste. La pedagogía primitiva era cruel pero eficaz. Cada error ridiculizado se transformaba en norma social. De algún modo, la tribu se construyó sobre la vergüenza ajena. Una risa colectiva vale más que 1000 discursos sobre cooperación. Con el tiempo, la burla adquirió forma ceremonial. Una vez al mes, en la llamada Noche del Tontorongo, todos se reunían para representar los fallos más notables del grupo. Era un festival de tropezones, frases mal pronunciadas y mamuts imaginarios. Los niños aprendían que reírse del otro era también reírse de uno mismo, porque tarde o temprano a todos les llegaba su turno. La cohesión tribal dependía de ese equilibrio entre humillación y afecto. El humor era, paradójicamente, la versión prehistórica de la empatía. La psicología evolutiva sugiere que reírse en grupo libera endorfinas. En aquel tiempo, esas endorfinas no solo daban placer, sino seguridad. El que reía con los demás sabía que estaba dentro, protegido, invisible para la exclusión. El que no reía, corría peligro. El silencio durante la burla era sospechoso, indicio de rebeldía o de falta de sentido del humor, que para la tribu era casi lo mismo que la traición. El chiste, por tanto, se convirtió en un arma y en un abrazo. Un mecanismo dual que podía reforzar o destruir. Una risa mal dirigida podía desatar una pelea, pero una burla bien ejecutada podía evitarla. The Hey-Ho. Muchos conflictos tribales se resolvían mediante competiciones de ridiculización, pequeñas batallas verbales donde ganaba quien lograba que el oponente se riera de sí mismo. Así nació el primer roast prehistórico, patrocinado por la necesidad de no morir apaleado. En este contexto, los roles sociales se definían también por la capacidad de hacer reír. El bufón tribal no era un simple payaso, era un diplomático con piedras. Sabía cuándo un chiste podía salvar una cacería o cuándo una imitación inoportuna podía acabar en huesos rotos. La frontera entre humor y agresión era tan delgada como la piel de un tambor. La tribu aprendió a vivir en esa cuerda floja emocional, alternando el amor con la mofa, la solidaridad con el sarcasmo. La burla, además, servía como espejo moral. Cuando el chamán cometía un error, los demás lo imitaban en secreto, disfrazando la crítica con humor. Así, la risa se convertía en disidencia simbólica.
El poder podía ser sagrado, pero nunca del todo inmune al chiste. Incluso el líder más temido sabía que bastaba una mueca a sus espaldas para perder un poco de su aura. Por eso, los gobernantes prehistóricos aprendieron a reírse de sí mismos, una estrategia ancestral de relaciones públicas. Desde el punto de vista antropológico, la burla actuaba como una vacuna social. Inoculaba pequeñas dosis de vergüenza para evitar epidemias de soberbia. Cada carcajada era una corrección, un recordatorio de los límites del ego. En cierto modo, la risa era la primera forma de justicia distributiva. Todos, tarde o temprano, serían el blanco del chiste. Y todos, después, serían los que ríen. La venganza se disolvía en la risa compartida, como el azúcar en un brebaje de frutas fermentadas. A veces, sin embargo, la burla se salía de control. Cuando el grupo necesitaba reafirmarse frente a un enemigo interno, el humor se convertía en expulsión. El individuo ridiculizado podía terminar marginado, exiliado simbólicamente del fuego común. Ese era el lado oscuro del humor tribal, el chiste como frontera. Reírse de alguien podía ser tan eficaz para unir como para destruir. El insulto, nacido de la risa, encontraba aquí su primera función política: delimitar quién pertenece y quién no. En los relatos orales que sobrevivieron en pinturas y ecos, se habla de aquel que no supo reír. Grak, el serio, el que no entendía la broma. Cuentan que una noche, cuando todos se burlaban de su caída, Grak permaneció inmóvil. El silencio lo envolvió como un eclipse. Entonces comprendieron que sin su risa, algo faltaba. La cohesión tribal no dependía solo de tener un blanco, sino también de que ese blanco riera con ellos. Desde esa noche, dicen, Grak aprendió a reírse incluso de sus heridas, y el grupo volvió a sentirse completo. La historia no registra sus palabras exactas, pero los huesos hallados cerca de la fogata muestran una fractura leve en la pierna, seguida de signos de curación. La ciencia moderna interpreta esto como evidencia de dos cosas. 1. Que Grak tropezó. Y 2. Que sobrevivió gracias al calor colectivo del humor. La burla, al final, lo salvó más que lo hirió. Quizá esa sea la gran paradoja del insulto primitivo. Duele, pero une. Con el paso de los siglos, aquella risa prehistórica evolucionaría hasta convertirse en sarcasmo, sátira y tuit, pero su estructura biológica sigue intacta. Reír juntos, aunque sea del otro, para no sentirnos solos. En el fondo, cada meme contemporáneo es una réplica fósil de esa risa junto al fuego. Cada chiste cruel conserva un eco del tambor tribal. Y cada bro, te caíste feo XD, es un descendiente directo de aquel AA tallado en piedra hace 40.000 años. Hoy sabemos que el humor fue una de las primeras formas de cohesión colectiva, tan importante como el lenguaje o la comida compartida. Reír no solo comunicaba, también estructuraba jerarquías, emociones y alianzas. La burla organizaba la vida tanto como la caza o el sueño. Y aunque la civilización haya cambiado los escenarios del fuego al foro, del teatro a TikTok, seguimos usando la risa como cemento emocional. Porque seguimos siendo tribu, solo que ahora la fogata se llama grupo de WhatsApp y los mamuts se llaman jefes de oficina. Seguimos burlándonos, no por maldad, sino por necesidad. La risa sigue siendo el antídoto contra el miedo, la forma más elegante de decir, no estoy solo en este caos. Y si algo distingue a nuestra especie no es la inteligencia ni el pulgar oponible, sino la capacidad de hacer chistes sobre nuestra propia torpeza evolutiva. La burla, esa chispa cruel y solidaria, nos mantiene juntos desde que teníamos más pelo y menos filtros. A través de ella, la tribu aprendió que el ridículo es inevitable, pero el aislamiento sí se puede evitar. Basta con reír. Aunque sea de uno mismo, aunque duela un poco. Porque como ya intuía el chamán del sarcasmo hace miles de años, solo quien se ríe de su propia caída puede seguir caminando. Y así, entre ecos de carcajadas y sombras danzantes, la humanidad siguió avanzando. No hacia la perfección, sino hacia el siguiente chiste. El fuego se apaga lentamente. Las risas se mezclan con el crepitar de la madera, y mientras el humo asciende hacia el cielo, el narrador yo me pregunto si los dioses también se ríen de nosotros, como nosotros nos reímos del mamut que resbaló. Probablemente sí, y en esa risa divina, hermanos y hermanas del absurdo, se funde el secreto de la cohesión humana.